Capítulo especial. El paisaje rocoso estaba completamente destruido. Montañas partidas. Cráteres gigantescos. Humo elevándose hacia el cielo. Y en medio de todo eso, Issei Oudou permanecía flotando lentamente. Su respiración era pesada. Parte del traje blanco y rojo estaba roto alrededor del pecho y los brazos. Había sangre descendiendo por varias heridas. Moretones oscuros marcaban parte de su cuerpo. Y aún así, seguía de pie. Frente a él, Batlebest sonreía cubierto de sangre y tierra. Entonces algo cayó del cielo. Mierda viejo, te ves del asco. Rex Sprout aterrizó directamente sobre la espalda de Batlebest intentando sujetarlo. Pero la bestia apenas giró un poco la cabeza. ¿Acaso no ves? Murmuró con desprecio. ¿Que es inútil? Con un solo movimiento, lo sujetó y lanzó violentamente. Rex atravesó varios escombros de roca antes de estrellarse brutalmente contra una pared montañosa. Rex, gritó Duplicate desde abajo. Pero en ese mismo instante, ¡boom! Issei apareció frente a Batlebest y le conectó otro puñetazo brutal directo al rostro. La bestia retrocedió varios metros. Ese hombre no se rendiría mientras pueda respirar. Otro golpe. Crash. Batlebest atravesó una enorme roca. Ninguno de ellos lo hará. Issei volvió a lanzarse encima de él. Puñetazo tras puñetazo. La montaña comenzó a colapsar alrededor. Y mientras lo golpeaba, hablaba. Con esa voz más pesada. Más seria. Más peligrosa. Pero yo tengo un problema diferente. ¡Boom! Otro golpe. La sangre salió disparada del rostro de Batlebest. Abajo, los helicópteros de noticias grababan todo. Las cámaras apenas podían seguir la velocidad de ambos monstruos destruyendo el paisaje. Los nuevos guardianes del globo ya habían llegado completamente a la zona. Atomede observaba la pelea con tensión evidente. Robot analizaba desesperadamente opciones tácticas. Monster Girl apretaba los puños mirando el nivel absurdo de destrucción. Mientras tanto, Kate ayudaba a levantar a Rex entre los escombros. En medio del combate, Batlebest intentó devolver un golpe. Pero Issei lo bloqueó directamente con el brazo y respondió con otro puñetazo brutal. Siento que vivo en un mundo de cartón. Crash. Batlebest recibió el impacto de lleno. Siempre cuidándome de no dañar algo o a alguien. Otro golpe. Nunca me permití perder el control ni por un solo momento. La montaña detrás de Batlebest explotó parcialmente. Porque alguien moriría. Batlebest rugió y lanzó sus garras hacia el rostro de Issei. Pero el castaño apenas movió el cuerpo. Lo esquivó. Y volvió a golpearlo. Más fuerte. Pero tú. ¡Boom! Eres muy fuerte, ¿verdad, grandulón? Los ojos de Issei brillaban con intensidad salvaje detrás de la máscara rota. Por primera vez, parecía disfrutar realmente la pelea. Esta es una oportunidad única. Tomó impulso en el aire. El suelo debajo de él se fracturó. De soltarme. Batlebest abrió los ojos apenas. Porque sintió el cambio. La presión. La violencia contenida. Y entonces, Issei desapareció. ¡Boom! El puñetazo impactó directamente en la mandíbula de Batlebest. La onda expansiva partió otra sección completa de montaña. Varios dientes salieron disparados junto con sangre. Incluso los helicópteros fueron empujados hacia atrás por la presión del impacto. Pero Batlebest sonrió. Y aprovechando la cercanía, hundió violentamente sus garras en el costado de Issei. La sangre salió inmediatamente. El cuerpo del castaño se tensó apenas por el dolor. Abajo, Eve abrió los ojos. Issei. Mientras tanto, muy lejos de ahí, Cecil Stedman observaba antiguos registros en una pantalla secundaria. Imágenes del espacio, la cápsula. La criatura parcialmente congelada. Y finalmente entendió algo. Maldición. Murmuró. Giró inmediatamente hacia Robot por el comunicador.
Robot, escucha cuidadosamente. La voz de Cecil sonó más seria que nunca. Battlebest no pertenece a este planeta. Los ojos mecánicos de Robot se enfocaron de inmediato. ¿Qué? Llegó desde el espacio en una especie de estado de congelación parcial. Cecil apretó ligeramente los dientes mientras veía otro impacto monstruoso en pantalla. No vamos a contener esa cosa aquí abajo. Pausa. Tenemos que sacar a Battlebest del planeta. Silencio. Y finalmente, directo al espacio. El cielo sobre la zona montañosa parecía romperse con cada intercambio de golpes. ¡Boom! Otro impacto. Otra explosión de roca. Otra onda expansiva capaz de sentirse incluso a kilómetros de distancia. Y en medio de todo eso, Issei Oudou seguía peleando. Pero ahora, ya no estaba conteniéndose igual. Cada movimiento era más pesado, más brutal, más cercano a lo que realmente era un Viltrumita. Battlebest intentó lanzarse nuevamente sobre él rugiendo, pero Issei lo interceptó en pleno aire, sujetándolo por el rostro y atravesándolo contra otra montaña. ¡Crash! Toneladas de piedra colapsaron alrededor. La bestia respondió enterrando sus garras en el brazo de Issei. El castaño apenas reaccionó al dolor. Simplemente giró el cuerpo, y le conectó un rodillazo brutal en el abdomen. Battlebest salió disparado atravesando enormes formaciones rocosas. Abajo, los guardianes observaban incrédulos. Porque incluso ellos podían notar la diferencia. Issei estaba demostrando finalmente lo poderoso que realmente era. Y honestamente, eso daba miedo. No porque estuviera fuera de control, sino porque hasta ahora jamás habían visto cuánto se contenía normalmente. El problema era que el desgaste también comenzaba a notarse. El traje blanco y rojo estaba roto en múltiples zonas. Su respiración ya no era completamente estable. La sangre seguía descendiendo desde varias heridas abiertas. Y aún así, seguía dominando parcialmente la pelea. Battlebest aterrizó pesadamente entre escombros y comenzó a reír otra vez. Incluso perdiendo sangre. Incluso con dientes rotos. Parecía disfrutar cada segundo. ¡Excelente!, rugió mirando a Issei. Más. Demuestra más. Entonces volvió a lanzarse hacia adelante. Y otra vez, el aire explotó. Mientras tanto, las transmisiones en vivo estaban siendo vistas por millones de personas alrededor del mundo. En Japón. Nadie podía creer lo que veía. Desde uno de los helicópteros de noticias, la presentadora apenas lograba mantener la voz firme mientras observaba la batalla a la distancia. Sus manos temblaban ligeramente sujetando el micrófono. Esto. Tragó saliva al ver otra montaña colapsar por un impacto. Esto ya no parece una pelea entre héroes y villanos. La cámara enfocó a Invencible flotando entre humo y escombros. Cubierto de heridas. Respirando pesado. Con la capa parcialmente rota moviéndose detrás de él. Y aún así, todavía avanzando. La presentadora bajó lentamente la voz. Completamente impresionada. Parece. Pausa. Una guerra entre dioses. En las calles evacuadas, la gente observaba las pantallas gigantes en silencio absoluto. Algunos héroes japoneses heridos incluso miraban incrédulos. Porque ellos habían enfrentado a Battlebest. Sabían lo monstruosamente fuerte que era. Y ahora estaban viendo a un joven extranjero, peleando de igual a igual contra esa cosa. No huyendo. No perdiendo. Sino empujándolo hacia atrás. Y lentamente, el nombre de Invencible comenzaba a sentirse todavía más grande alrededor del mundo. En la residencia Youdou, las manos de Rias Gremory temblaban ligeramente mientras observaba las noticias. Cada golpe. Cada explosión. Cada herida en el cuerpo de Issei Youdou hacía que su pecho se apretara más. Porque ya no era simplemente Invencible peleando. Era su prometido. Y estaba luchando una batalla a muerte. Entonces Rias se levantó abruptamente del sofá.
Su poder demoníaco apareció ligeramente alrededor de ella. ¿A qué no? La pelinegra volteó inmediatamente. Y al ver la expresión de Rías, entendió. La heredera Gremory ya había tomado una decisión. Llama al séquito. Sus ojos azules seguían fijos en la pantalla donde Issei volvía a atravesar una montaña junto a Battle Beast. No me importa qué tan peligrosa sea esa pelea. Pausa. No pienso quedarme aquí sentada mientras él arriesga la vida. Akeno sonrió apenas. Pero incluso ella se veía preocupada. Entendido. Mientras tanto, en la zona de combate, Battle Beast volvió a golpear brutalmente a Issei enviándolo contra el suelo. ¡Boom! El impacto abrió otro enorme cráter. El comunicador del castaño apenas funcionaba correctamente entre las interferencias de la pelea. La voz de Robot se escuchaba cortada. Issei, daño, demasiado, tenemos que enviar a Beast fuera del planeta, directo al espacio. Issei respiraba pesado entre humo y escombros. La sangre descendía lentamente desde su mandíbula. Apenas podía escuchar bien. No, te entiendo, Robot. Battle Beast volvió a rugir acercándose otra vez. Pero Issei limpió parte de la sangre de su boca y volvió a levantarse. Solo escuché, espacio. Entonces sus ojos se afilaron apenas. Y entendió. Si es lo que creo. Miró nuevamente hacia el monstruo. Entonces bien. Pausa. Es la única manera. Pero justo cuando se preparaba para volver a lanzarse, algo rodeó su cuerpo. Energía rosa. Brillante. Una armadura ligera comenzó a cubrir parcialmente las zonas dañadas de su traje. Refuerzos sobre brazos. Pecho. Costado herido. Issei giró sorprendido. Y ahí estaba, Atomebe flotando detrás de él. El viento movía ligeramente su cabello mientras mantenía extendidas las manos usando sus poderes. Sus ojos rosados reflejaban preocupación evidente. Pero también confianza absoluta. Vamos, Issei. Dijo intentando sonreír pese a la tensión. Esto te ayudará un poco. La armadura energética terminó de ajustarse alrededor del cuerpo del castaño. Eve dio un pequeño golpe en el pecho reforzado. Ahora saca a ese monstruo de aquí. Por un segundo, Issei simplemente la miró. Y honestamente, en medio de esa batalla absurda, sentir a alguien cubriéndole la espalda hizo que algo dentro de él se calmara un poco. Entonces sonrió apenas debajo de la máscara rota. Gracias, Eve. Battle Beast rugió nuevamente a la distancia. Esperando más. Queriendo más. Y esta vez, Issei volvió a elevarse lentamente hacia el cielo. Pero ahora, ya sabía cómo terminaría esa pelea. El aire alrededor de Issei Oudou comenzó a vibrar violentamente. La energía rosada creada por Atomebe brillaba alrededor de las partes destruidas de su traje blanco y rojo mientras el castaño descendía ligeramente. Respiró profundo. Una vez. Tos. Y entonces, desapareció. ¡Boom! El estruendo fue tan brutal que incluso los helicópteros de noticias perdieron estabilidad en el aire. El suelo explotó debajo del punto de impulso de Issei mientras atravesaba el cielo como un misil viviente. Battle Beast apenas alcanzó a abrir los ojos. Y entonces, el hombro de Issei impactó directamente contra su torso. ¡Crash! El sonido de huesos rompiéndose resonó incluso entre la explosión de viento. Varias costillas de Battle Beast colapsaron por la fuerza de la embestida. La sangre salió despedida de la boca de la bestia. Pero Issei no se detuvo. No esta vez. Siguió empujándolo. Más rápido. Más alto. Atravesando nubes. Capas enteras de atmósfera. El cielo azul comenzó a oscurecerse lentamente alrededor de ambos. Battle Beast intentó reaccionar. Intentó clavar sus garras. Intentó golpearlo. Pero Issei simplemente rugió, y aceleró todavía más. Hasta que finalmente, el frío absoluto del espacio los recibió. Silencio. Oscuridad. La curvatura del planeta apareció debajo de ellos.
Y por primera vez, Battlebeast pareció entender lo que ocurría. Sus ojos se abrieron apenas. Pero ya era tarde. Issei lo sujetó con ambas manos y usando el último impulso restante, lo lanzó violentamente hacia el vacío profundo del espacio. El cuerpo de Battlebeast salió disparado lejos de la órbita terrestre. Cada vez más pequeño. Más distante. Hasta perderse en la oscuridad. Y entonces, la armadura rosa de Eve comenzó a romperse alrededor del cuerpo de Issei. Las grietas luminosas recorrieron la estructura energética, hasta desaparecer completamente. El dolor llegó de golpe. Todo junto. Las heridas. El desgaste. La falta de aire. El agotamiento extremo. Los ojos de Issei perdieron lentamente el enfoque. Su cuerpo quedó suspendido apenas unos segundos en el vacío. Y después, comenzó a caer. Directo hacia la tierra. Inconsciente parcialmente. Atravesando nuevamente la atmósfera mientras partes de su traje ardían por la fricción. Abajo, desde los helicópteros. La reportera levantó la mirada hacia el cielo. Y entonces lo vio. Una figura envuelta en fuego descendiendo desde el espacio. La transmisión quedó completamente en silencio unos segundos. Porque todos entendieron lo mismo al instante. Invencible había ganado. Pero el precio había sido enorme. El cielo ardía. Una enorme estela de fuego descendía desde la atmósfera directamente hacia la zona montañosa destruida. Todos levantaron la mirada. Los guardianes del globo. Los helicópteros de noticias. Los héroes japoneses heridos. Y recién llegando al lugar, Rías Gremory, Akeno y Mejima y el séquito Gremory. La expresión de Rías se rompió inmediatamente al reconocer quién caía del cielo. Issei. La velocidad era absurda. Demasiado. Si impactaba directamente contra el suelo en ese estado, las consecuencias serían terribles incluso para él. Eve abrió los ojos desesperadamente. No llegó. Intentó elevarse usando sus poderes. Pero estaba demasiado lejos. Demasiado cansada. Entonces, un destello rojo y blanco cruzó el cielo. ¡Boom! La onda expansiva hizo temblar las montañas restantes. Y justo antes del impacto, alguien atrapó a Issei en pleno descenso. El fuego alrededor del cuerpo del castaño se dispersó violentamente. El aire quedó en silencio. Y lentamente, todos pudieron verlo. La enorme figura flotando en el cielo. El traje blanco y rojo. La capa. Y sobre todo, el bigote. El mundo entero quedó paralizado. Porque no había forma de confundirlo. Omni-Man había aparecido. Sosteniendo a Issei entre sus brazos. Las cámaras temblaron. La reportera incluso olvidó hablar unos segundos. Desde abajo, Robot abrió ligeramente los ojos. Rex soltó un "no jodas". Monster Girl quedó completamente rígida. Kate retrocedió apenas. Y Cecil, desde la base, simplemente se quedó mirando la pantalla en absoluto silencio. Porque el hombre más peligroso del planeta acababa de regresar. Mientras tanto, entre la conciencia borrosa, Issei apenas logró enfocar la mirada. Vio el traje, la silueta, el bigote. Y por primera vez en mucho tiempo, su voz volvió a sonar como la de un hijo. Débil. Confundida. Pa. Sus ojos temblaron apenas. Papá. Entonces finalmente, se desmayó. El cuerpo del castaño quedó completamente inconsciente entre los brazos de Omni-Man. Y abajo, el mundo entero contenía la respiración. Porque nadie sabía qué era más aterrador. La batalla que acababan de presenciar. O el hecho de que Omni-Man acababa de volver. El viento recorrió lentamente la zona montañosa destruida mientras Omni-Man descendía del cielo cargando el cuerpo inconsciente de Issei Oudou entre sus brazos. Su capa roja se movía lentamente detrás de él. Y aunque tenía varias vendas aún visibles bajo parte del traje, su presencia seguía siendo abrumadora. Abajo, nadie se atrevía a moverse. Porque el hombre que estaba descendiendo era literalmente una leyenda viviente.
Y también, el responsable de una de las peores tragedias del planeta. Pero en ese momento, Omni-Man no parecía un conquistador, ni un guerrero. Solo parecía un padre mirando preocupado a su hijo. Sus ojos recorrieron lentamente el estado de Issei. El traje destruido. La sangre. Las heridas. Y entonces habló con una voz más baja de lo normal. Llegué tarde. Pausa. Perdón, hijo. Su expresión se tensó apenas. Te dejé cargar todo sobre tus hombros. Las palabras golpearon distinto. Porque no sonaban como las de Omni-Man. Sonaban como las de Nolan y Oudou. Desde abajo, Eve observaba completamente inmóvil. Rias apretó ligeramente los puños. Akeno guardó silencio. Incluso Rex dejó de bromear por completo. Y mientras el mundo entero observaba la transmisión, Cecil Stedman seguía mirando la pantalla desde la base. Pero entonces giró bruscamente hacia uno de los asistentes. ¿Cuánto tiempo tiene despierto Nolan y Oudou? El personal revisó rápidamente los registros médicos. Todavía nerviosos. Porque nadie esperaba esto. Aproximadamente 10 minutos, señor. Silencio. Otro técnico tragó saliva antes de continuar. Despertó después de permanecer en cama casi un mes entero. Las pantallas mostraron nuevamente a Nolan descendiendo lentamente con Issei. Y entonces el asistente terminó la frase. Y lo primero que hizo fue ir a salvar a su hijo. Cecil permaneció callado varios segundos. Mirando fijamente la transmisión. Pensando. Analizando. Porque eso cambiaba demasiadas cosas. Muchísimas. Mientras tanto, Omni-Man finalmente aterrizó suavemente entre los guardianes del globo. El suelo se agrietó ligeramente bajo sus pies. Pero él apenas prestó atención. Toda su mirada seguía fija en Issei. Como si necesitara confirmar una y otra vez que seguía respirando. Entonces, muy lentamente, levantó la mirada hacia el resto. Y por un instante, el ambiente entero se tensó. Porque todos recordaban perfectamente quién era él. Pero antes de que alguien hablara, Nolan simplemente dijo. Necesita atención médica inmediata. Sin arrogancia. Sin amenazas. Solo preocupación genuina. Y honestamente. Eso confundía todavía más a todos. Omni-Man descendió lentamente hasta tocar tierra entre los escombros. El viento levantó polvo alrededor cuando finalmente se arrodilló y recostó con cuidado a Issei y Oudou sobre una zona relativamente estable del terreno. Por un instante, Nolan simplemente observó a su hijo, cubierto de heridas, agotado, con el traje blanco y rojo prácticamente destruido. Y aún así, vivo. Eso parecía aliviar algo dentro de él. Rápidamente, Atom Eve aterrizó cerca. Detrás de ella llegaron Rias Gremory, Akeno y Mejima, Buuto Kiba y Koneko Touhou. Rias cayó inmediatamente de rodillas junto a Issei. Sus manos temblaron apenas al tocar parte del rostro del castaño. Puedo curarlo. Dijo intentando mantenerse calmada. Pero la preocupación en su voz era demasiado evidente. Pero necesito llevarlo a un lugar privado. Akeno ya estaba preparando magia de apoyo mientras Koneko revisaba cuidadosamente el estado físico de Issei. Eve simplemente permanecía cerca, mirándolo, todavía procesando lo cerca que estuvo de perderlo. Mientras tanto, Omni-Man levantó lentamente la mirada hacia el grupo reunido alrededor. Sus ojos se detuvieron finalmente sobre los guardianes del globo, especialmente en Robot. Así que ustedes son los nuevos guardianes del globo. La tensión aumentó ligeramente. Porque incluso herido, Omni-Man seguía imponiendo demasiado. Robot avanzó apenas. Su voz mecánica permanecía estable. Afirmativo. Pausa. E Invencible es el líder actual. Eso hizo que Nolan bajara la mirada nuevamente hacia Issei. Por un instante, algo parecido al orgullo cruzó sus ojos. Robot continuó. Tomó el mando tras el descenso de Inmortal. Silencio. El viento recorrió lentamente el lugar destruido.
Y entonces Nolan soltó una pequeña exhalación, casi imperceptible. Ya veo. Su mirada volvió a recorrer la devastación alrededor. Las montañas destruidas. Los cráteres. Los restos de la pelea. Y finalmente, las heridas en el cuerpo de su hijo. Entonces dijo algo que dejó a varios sorprendidos. Hizo un buen trabajo. Rex abrió ligeramente los ojos. Incluso Eve lo miró con sorpresa. Porque viniendo de Omni-Man. Esas palabras tenían demasiado peso. Nolan volvió a observar a Issei unos segundos más antes de hablar otra vez. Con voz más baja. Más personal. Aunque todavía carga demasiado solo. Omni-Man permaneció observando el cuerpo inconsciente de Issei Oudou mientras el viento recorría lentamente la zona destruida. Sus ojos bajaron hacia las heridas del castaño, las marcas de garras, los moretones, la sangre. Y entonces habló con calma. Ese sujeto, Battle Beast. Pausa. Es bastante fuerte. La simple manera en que lo dijo hizo que varios guardianes se tensaran. Porque si incluso Omni-Man reconocía la fuerza de alguien. Entonces ese enemigo realmente era monstruoso. Nolan volvió a mirar el estado de Issei. Y por un momento, una pequeña sonrisa orgullosa apareció en su rostro. Hizo que mi hijo liberara toda su fuerza. La frase dejó un silencio pesado alrededor. Porque ahora todos entendían algo. Lo que habían visto hoy. Ni siquiera era el límite absoluto de Issei. Mientras tanto, Rias Gremory terminó de extender las manos y un enorme círculo mágico carmesí comenzó a desplegarse debajo de Issei. Runas demoníacas iluminaron la zona. La energía mágica recorrió el aire lentamente. Akeno se colocó junto a ella mientras preparaban magia de soporte. Nos llevaremos a Issei-kun, dijo con una voz mucho más seria de lo normal. Incluso Koneko Touhou mantenía expresión tensa mientras vigilaba el estado físico del castaño. Entonces, Atomebe avanzó inmediatamente. Voy con ustedes. Rias levantó la mirada hacia ella. Y por primera vez desde que llegaron, ambas compartieron exactamente la misma emoción. Miedo de perderlo. La heredera Gremory asintió lentamente. Bien. Pero justo antes de que activaran el círculo, Robot avanzó hacia Omni-Man sosteniendo un pequeño comunicador reforzado. Director Cecil desea hablar con usted. El ambiente volvió a tensarse inmediatamente. Nolan observó el dispositivo unos segundos. Y finalmente lo tomó. Hubo interferencia breve. Entonces, la voz de Cecil Stedman resonó desde el comunicador. Nolan. Silencio. Todos alrededor quedaron atentos automáticamente. Cecil continuó hablando con ese tono frío y controlado habitual. Supongo que despertar y reaparecer públicamente no estaba en mis planes para hoy. Omni-Man apenas respondió. Mi hijo estaba cayendo desde el espacio. Lo sé. Pausa. Y también sé que acabas de salvar millones de vidas. Eso sorprendió incluso a algunos guardianes. Porque Cecil rara vez reconocía algo tan directamente. Nolan entrecerró apenas los ojos. ¿Y ahora qué? La pregunta quedó flotando en el aire. Porque todos sabían el verdadero significado detrás de ella. ¿Omni-Man seguía siendo enemigo? ¿Aliado? ¿Una amenaza? El silencio duró unos segundos. Hasta que Cecil finalmente respondió. Ahora mismo. Pausa. Tu hijo necesita a su padre más de lo que este planeta necesita otra pelea. Capítulo especial. La tensión alrededor de Omni-Man seguía siendo pesada. Porque aunque el mundo lo veía como un héroe, había demasiadas dudas desde la muerte de los antiguos guardianes del globo. Muchos sospechaban de Nolan. Pero jamás pudieron probar nada. Él también había terminado gravemente herido aquella noche. Y sin evidencia concreta, todo quedó enterrado entre rumores y miedo. El comunicador seguía activo mientras el viento recorría la montaña destruida. La voz de Cecil Stedman volvió a escucharse. Ahora que Invencible está incapacitado. Pausa.
Tendrás que retomar tus actividades heroicas, Nolan. Silencio. Varios guardianes reaccionaron sorprendidos. Incluso Rex abrió los ojos. ¿Qué? Pero Cecil continuó sin cambiar el tono. Battlebeast dejó claro algo hoy. Las pantallas de monitoreo seguían mostrando la devastación del combate. Siguen existiendo amenazas capaces de destruir ciudades enteras. Pausa. Y ahora mismo el planeta necesita poder militar real disponible. Omni-Man guardó silencio unos segundos, mirando todavía el lugar donde Issei había peleado. Entonces respondió simplemente: entendido. Mientras tanto, el círculo mágico carmesí brilló intensamente. Y segundos después, todos aparecieron dentro de la mansión Gremory. La enorme habitación de Rias Gremory se llenó rápidamente de actividad. Buto Kiba cargó cuidadosamente a Issei y lo recostó sobre la gran cama de Rias. El colchón se hundió ligeramente bajo el cuerpo herido del castaño. Y ahora, sin la adrenalina de la pelea, el daño se veía muchísimo peor. El traje blanco y rojo estaba prácticamente destruido. Había sangre seca mezclada con heridas abiertas. Marcas profundas de garras atravesaban parte de su torso. Moretones oscuros cubrían brazos y costillas. Incluso algunas marcas de dientes eran visibles cerca del hombro. Koneko Touhou fue rápidamente por alcohol, vendas y material médico mientras mantenía expresión seria. Akeno y Rias se colocaron a ambos lados de la cama. La magia demoníaca comenzó a recorrer lentamente el cuerpo de Issei, intentando cerrar heridas, reducir daño interno. Pero mientras más examinaban su estado, más les dolía verlo así. Rias apretó ligeramente los dientes, porque jamás había visto a Issei tan lastimado. Ni siquiera contra Riser. Akeno bajó un poco la mirada. Las heridas eran demasiado profundas. Battlebeast realmente había intentado matarlo. Mientras tanto, Atomebe permanecía sentada junto a la cama, en silencio. Con mucho cuidado comenzó a limpiar la sangre del cuerpo del castaño usando una toalla húmeda. Después, tomó parte del traje destruido, y lentamente terminó de romper lo que quedaba alrededor del pecho para facilitar la curación. Finalmente sus manos llegaron a la máscara. Hubo un pequeño silencio, y con cuidado, la retiró. El rostro de Issei quedó completamente visible, golpeado, lastimado, con pequeñas heridas sobre la piel y rastros de sangre seca cerca de la mandíbula. Pero aún así, seguía siendo él. Eve se quedó observándolo unos segundos. Y honestamente, verlo inconsciente después de verlo pelear como un monstruo hacía que todo se sintiera extraño. Porque hacía apenas unas horas, ese mismo chico estaba sonrojándose por culpa de Rias. Ahora parecía un guerrero que había sobrevivido a una guerra. Rias bajó lentamente la mirada hacia él. Y en voz muy baja, casi como si temiera romperse, murmuró: idiota, no tenías que cargar todo tú solo. El cuarto quedó en silencio unos momentos. Solo se escuchaba el leve sonido de la magia curativa recorriendo el cuerpo de Issei Oudou y el roce de las vendas mientras Koneko Touhou preparaba más material médico. La luz carmesí de los círculos mágicos iluminaba suavemente el rostro herido del castaño. Y aún inconsciente, seguía frunciendo apenas el ceño. Como si incluso dormido continuara peleando. Rias Gremory mantenía una mano sobre el pecho de Issei mientras intentaba reparar parte del daño interno. Todavía dolida. Todavía molesta de verlo así. Pero entonces, la voz de Atomebe rompió el silencio. Es cierto. Sus manos seguían limpiando cuidadosamente la sangre cerca del cuello de Issei. Eve bajó un poco la mirada. Pero también es cierto que solo Issei podía frenar a ese sujeto. La habitación quedó quieta, porque nadie podía negar eso. La chica respiró profundo antes de continuar. Después de Omni-Man, levantó ligeramente la vista hacia los demás. Issei era el más fuerte disponible. Incluso Kiba guardó silencio.
Y Eve finalmente dijo lo que todos pensaban pero nadie quería admitir. Hasta Inmortal habría vuelto a morir si enfrentaba a Battle Beast. Las palabras pesaron demasiado. Porque viendo el estado de Issei, todos entendían que probablemente tenía razón. Akeno observó las profundas marcas de garras en el torso del castaño y suspiró bajito. Ese monstruo era absurdo. Koneko asintió apenas mientras entregaba más vendas. Issei Senpai protegió a todos. Rias cerró los ojos unos segundos. Porque aunque le doliera, también estaba orgullosa. Orgullosa de que Issei no hubiera dudado ni un segundo en cargar con algo así para proteger personas que ni siquiera conocía. Muy lentamente, la heredera Gremory acarició el cabello del castaño. Y esta vez habló con una pequeña sonrisa triste. Ese tonto. Pausa. Realmente actúa como un héroe. La habitación quedó completamente en silencio. La magia curativa seguía recorriendo el cuerpo de Issei Oudou mientras todos continuaban concentrados en sus heridas. Hasta que, una voz débil rompió el ambiente. ¿Ah, a quién llamas, tonto, Todos se congelaron. Los ojos de Rias Gremory se abrieron inmediatamente. Y entonces, sobre la cama, una pequeña sonrisa cansada apareció en el rostro lastimado de Issei. Lentamente abrió un solo ojo. Todavía adolorido. Todavía agotado. Pero despierto. Sigo, aquí, Por un segundo, nadie reaccionó. Como si el cerebro de todos necesitara confirmar que realmente había despertado. Y entonces, ¡boom! Eve prácticamente se lanzó encima de él. ¡Idiota! La chica lo abrazó con tanta fuerza que Issei soltó un quejido de dolor. ¡Oh! Eve costillas. Casi te mueres. Ella levantó la cabeza furiosa. Aunque claramente tenía los ojos algo húmedos. Rias soltó un suspiro tembloroso mientras una sonrisa de alivio aparecía lentamente en su rostro. Akeno incluso dejó escapar una pequeña risa cansada. Kiba cerró los ojos aliviado. Y Koneko simplemente dijo. Issei Senpai despertó. Como si necesitara confirmarlo en voz alta. Issei respiró pesadamente mientras intentaba moverse un poco. Grave error. Porque el dolor recorrió todo su cuerpo inmediatamente. Mierda. Volvió a caer sobre la almohada. Creo que esa cosa sí pegaba fuerte. Eso provocó que Eve frunciera el ceño otra vez. Creo. Ese monstruo te atravesó el cuerpo con las garras. Issei apenas sonrió un poco. Pero garé. La frase salió tranquila. Simple. Como si no entendiera el peso de lo que acababa de hacer. Rias lo observó unos segundos. Y finalmente, sin importarle quién estuviera mirando, se inclinó lentamente y apoyó la frente contra la de él. No vuelvas a asustarnos así. Su voz salió mucho más frágil de lo habitual. Issei parpadeó apenas. Y entonces sonrió de lado. Todavía cansado. Todavía adolorido. Pero genuinamente feliz de verlas ahí. Lo intentaré. Pausa. Aunque no prometo nada, princesa demonio. Issei Oudou respiró lentamente mientras permanecía recostado sobre la cama de Rias Gremory. Cada pequeño movimiento le provocaba dolor. Sus músculos ardían. Las costillas le dolían al respirar. Y honestamente, sentía el cuerpo completamente destruido. Me duele todo el cuerpo. Murmuró con una pequeña mueca. Sus ojos se desviaron un poco hacia el techo mientras recordaba la pelea. Los golpes. Los rugidos. El sonido de sus propios huesos resistiendo impactos monstruosos. Y peor aún, recordaba perfectamente la sensación. La de golpear con toda su fuerza. Sin contenerse. Y aún así, Battle Beast seguía levantándose. La mandíbula de Issei se tensó apenas. Ese sujeto soportó mis golpes sin contenerme. Pausa. Y aún así no lograba matarlo. Por primera vez desde que despertó, su voz sonó realmente seria. Incluso inquieta. Porque Issei sabía perfectamente cuánto poder había usado.
Y recordar que Batlebest seguía peleando después de todo eso. Era aterrador. Muy lentamente levantó un poco el brazo derecho, e inmediatamente soltó un pequeño quejido. ¡Ah, mierda! Rias reaccionó rápido ayudándolo. Pero Issei simplemente soltó una pequeña risa cansada. Esa última embestida me dislocó el hombro. Silencio. Entonces, Rias, Akeno y Eve lo miraron al mismo tiempo, con exactamente la misma expresión: molestia, preocupación y cansancio emocional. Issei. Las tres hablaron prácticamente al unísono. El castaño parpadeó. ¡Wow! Eve fue la primera en acercarse. Le dio un pequeño golpe en la frente. Y todavía hablas de eso como si fuera normal. Akeno suspiró mientras seguía usando magia curativa. Issei-kun, terminaste atravesado, golpeado, quemado y casi inconsciente cayendo desde el espacio. Rias cruzó ligeramente los brazos, aunque sus ojos seguían claramente preocupados. Y lo primero que haces al despertar es analizar la pelea. Las tres lo miraban como si fuera imposible lidiar con él. Issei desvió apenas la mirada. Bueno. Pausa. Soy líder, tengo que analizar mis errores. Eso solo empeoró las expresiones de las tres. Eve se inclinó directamente frente a él. No eres una máquina, tonto. Rias tomó suavemente una de sus manos. También puedes pensar un poco en ti mismo. Akeno sonrió apenas. Pero esta vez con mucha ternura. Porque nosotras definitivamente sí lo haremos. La habitación quedó en silencio unos segundos después del regaño colectivo. Issei Oudou permanecía recostado entre vendas, magia curativa y dolor físico prácticamente en todo el cuerpo. Pero aún así, desvió la mirada hacia otro lado con expresión ligeramente avergonzada. Y suspiró. En lugar de regañarme. Murmuró bajito. Debieron despertarme con besos. Después hizo un pequeño puchero claramente ofendido. El silencio fue absoluto. Todos lo miraron. Kiba parpadeó lentamente. Koneko incluso dejó de mover las vendas unos segundos. Eve abrió apenas los ojos. Rias simplemente se quedó viéndolo. Y Akeno soltó una pequeña risita divertida. Porque honestamente, solo Issei podía pasar de hablar sobre huesos rotos y peleas espaciales a pedir besos con esa naturalidad. Finalmente Eve fue la primera en reaccionar. ¿En serio casi te mueres y eso es lo que piensas? Issei respondió inmediatamente. Pues sigo siendo un adolescente. Eso hizo que Kiba se llevara una mano al rostro. Volvió el Issei-senpai normal. Rias terminó soltando una risa suave. Una real. De alivio. Porque escuchar a Issei decir tonterías significaba que seguía siendo él. La pelirroja se acercó lentamente a la cama. Y antes de que Issei entendiera qué ocurría, ella le dio un pequeño beso en la frente. ¿Así mejor? El cerebro del castaño pareció congelarse. Pero entonces, Akeno sonrió dulcemente y besó una de sus mejillas. Ara, Issei-kun es bastante exigente y justo cuando él comenzaba a ponerse rojo, Eve tomó su rostro entre ambas manos y le dio un beso rápido en los labios. Listo. Se separó apenas sonrojada. Ahora deja de actuar como niño. El cuarto quedó completamente silencioso. Porque ahora, el que estaba fuera de combate era Issei. El castaño quedó mirando al techo con la cara completamente roja. Creo. Pausa. Que prefiero pelear otra vez contra Batlebest. Issei Oudou permanecía recostado entre almohadas, vendas y restos de magia curativa mientras observaba a las tres chicas alrededor suyo. Todavía le dolía respirar. Mover el brazo era una tortura. Y probablemente tenía más huesos dañados de los que quería admitir. Pero aún así, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Bueno. Desvió un poco la mirada mientras rascaba apenas su mejilla. Admito que ser atendido por tres bellas mujeres y futuras esposas se siente bastante bien. Las tres levantaron lentamente la mirada hacia él.
y el instinto de supervivencia de Issei debió activarse demasiado tarde. Claro. Continuó con una sonrisa nerviosa. Cuando se enojan son aterradoras. Pausa. Entonces sonrió más suave, más sincero. Pero también hermosas. Silencio. Total. Absoluto. Desde una esquina de la habitación, Yuuto Kiba soltó un largo suspiro mientras se llevaba una mano al rostro. Issei realmente no aprende. Mientras tanto, Koneko Touhou observó al castaño completamente seria antes de hablar. Senpai quiere morir. La frase salió tan directa que incluso Akeno soltó una pequeña risa. Issei levantó apenas una mano en defensa propia. Oigan, era un cumplido. Eve cruzó ligeramente los brazos aunque claramente estaba sonrojada. Eres imposible. Rías simplemente negó con la cabeza. Pero una pequeña sonrisa seguía presente en su rostro. Porque honestamente, después de verlo regresar medio muerto del espacio, escuchar a Issei actuar así volvía a hacer que la habitación se sintiera viva otra vez. La habitación poco a poco se había calmado. La tensión inicial desaparecía lentamente mientras la magia demoníaca seguía recorriendo el cuerpo de Issei Oudou. Pero incluso él podía notarlo. Las manos de Rías Gremory temblaban apenas cada cierto tiempo. Y aunque Akeno y Mejima seguía sonriendo suavemente, su respiración estaba más pesada de lo normal. Habían estado usando magia curativa intensa desde que llegaron. Y sanar heridas de alguien como Issei consumía cantidades absurdas de energía. El castaño las observó unos segundos en silencio. Entonces suspiró suavemente. Deténganse, por favor. Ambas levantaron la mirada. Y encontraron los ojos de Issei observándolas con preocupación genuina. Con cariño. Con amor. Descansen. Su voz salió más baja esta vez. Más suave. Porque aunque él era quien estaba herido, seguía preocupado primero por ellas. Rías bajó lentamente las manos. Pero todavía tienes heridas internas. Sanarán, respondió inmediatamente. Después sonrió apenas. Cansado. Pero sincero. Soy resistente, ¿recuerdan? Akeno lo observó unos segundos. Y honestamente, eso solo hacía más difícil dejar de curarlo. Porque incluso destruido físicamente, seguía pensando primero en los demás. Issei extendió lentamente una mano vendada hacia ellas. No quiero verlas agotarse por mi culpa. Sus ojos recorrieron a Rías, luego a Akeno, y finalmente sonrió apenas de lado. Ya hicieron demasiado por mí hoy. El silencio llenó la habitación. Hasta que finalmente, Rías soltó un pequeño suspiro derrotado. Eres injustamente amable. Akeno rió bajito mientras desactivaba lentamente parte de la magia curativa. Por eso todas terminamos enamoradas de ti, Issei-kun. Eso hizo que Eve cruzara los brazos inmediatamente. Sí, bueno, también porque está ridículamente guapo. Kiba volvió a suspirar desde el fondo del cuarto. Ya empezaron otra vez. Mientras tanto, Koneko observó a Issei unos segundos antes de acercarse silenciosamente. Y sin decir nada, acomodó mejor la almohada detrás de él para que pudiera descansar más cómodo. Issei parpadeó sorprendido. La pequeña Nekomata desvió apenas la mirada. Senpai necesita dormir. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del castaño. Y por primera vez desde la batalla, el ambiente comenzó a sentirse cálido otra vez. Issei Oudou sonrió suavemente cuando sintió la almohada acomodarse detrás de él. Muchas gracias, Koneko-chan. Koneko Touhou desvió apenas la mirada, aunque sus orejas se movieron ligeramente. Entonces Issei volvió la mirada hacia sus novias. Rías Gremory, Akeno y Mejima. Y Atomebe. Sus ojos se suavizaron inmediatamente. Escuchen. Respiró lento intentando ignorar el dolor punzante en sus costillas. Como Viltrumita, mi regeneración es rápida. Cada palabra hacía arder parte de su pecho. Pero aún así mantuvo la sonrisa.
A diferencia de un humano normal, voy a estar mejor en poco tiempo. Miró directamente a Rías y a Keno. Y honestamente, verlas agotadas le dolía más que sus propias heridas. No se preocupen de verdad. Pausa. Por favor descansen. La voz le salió más baja, más cálida. Rías, Akeno, ustedes ya hicieron suficiente hoy. Intentó acomodarse un poco. Mala idea. Un dolor brutal recorrió su hombro dislocado y parte de las costillas dañadas. Pero Issei ni siquiera hizo gesto. Solo siguió sonriendo. De verdad, ya casi no me duele. Mentira. Una mentira enorme. Porque sentía el cuerpo como si lo hubieran triturado desde dentro. Cada respiración le ardía. Los cortes seguían punzando. Y recordar el impacto de las garras de Batlebest todavía hacía que su cuerpo se tensara apenas. Pero no quería preocuparlas más. No después de verlas así. El problema era que las tres lo conocían demasiado bien. Eve entrecerró ligeramente los ojos. Rías dejó de sonreír. Y Akeno lo observó en completo silencio unos segundos. Hasta que finalmente, Eve habló primero. Pésimo mentiroso. Issei parpadeó apenas. Rías suspiró lentamente mientras acariciaba con cuidado una venda cerca de su brazo. Issei, estás temblando por el dolor. Eso lo dejó callado. Akeno sonrió con mucha ternura. Y también con un poco de tristeza. ¿Siempre haces esto, Issei-kun? Ella acercó lentamente una mano al rostro del castaño. Intentas cargar incluso el dolor tú solo para que nadie se preocupe. El castaño desvió la mirada apenas atrapado. Porque honestamente, sí estaba haciendo exactamente eso. Entonces Eve se sentó a un lado de la cama y le dio un pequeño golpe en el hombro sano. Idiota. Pero esta vez la palabra salió increíblemente suave. No tienes que actuar fuerte frente a nosotras. El cuarto quedó en silencio. Y lentamente, la sonrisa de Issei se volvió un poco más débil. Más honesta. Porque quizá. Solo quizá. Era agradable tener personas frente a las que no necesitaba fingir estar bien. Issei Oudou soltó un largo suspiro derrotado antes de dejar caer la cabeza sobre la almohada. Saben, es molesto que puedan ver a través de mis mentiras. Eso hizo que Rías Gremori sonriera divertida. La pelirroja se inclinó apenas hacia él mientras acomodaba un mechón de cabello detrás de su oreja. Tigre, eres pésimo mintiendo. Su sonrisa se volvió un poco más juguetona. No se te dan las mentiras. Issei soltó una pequeña risa cansada. Pero entonces, sus ojos se encontraron con los de Rías. Y una pequeña chispa traviesa apareció en su mirada. ¿Sabes? La pelirroja levantó una ceja. Cuando esté recuperado. Pausa. Tú y yo tendremos una noche a solas y me voy a desquitar, preciosa. El cerebro de Rías pareció detenerse unos segundos. Un ligero rubor apareció inmediatamente en sus mejillas. Akeno soltó una pequeña risa entretenida. Eve abrió apenas los ojos. Wow, hoy sí vino valiente el señor invencible. Mientras tanto, Issei giró lentamente la cabeza hacia Koneko Touhou. Y ahora sí, su expresión se volvió nerviosa. Koneko-chan. La necómata levantó la mirada. Perdóname que te pida esto. Issei tragó saliva apenas. Pero solo tú puedes ayudarme con tu fuerza. Pausa. ¿Puedes volver a poner mi hombro en su lugar? El cuarto quedó completamente en silencio. Kiba lentamente dio un paso hacia atrás. Eve hizo exactamente lo mismo. Rías miró a Issei. Luego a Koneko. Y finalmente dijo. Esto va a doler. Mucho. Issei sonrió nerviosamente. Sí, bueno, ya me di cuenta. Koneko se acercó lentamente a la cama observando el hombro dislocado. Sus pequeñas manos tocaron cuidadosamente el brazo de Issei. Y aún ella hizo una pequeña mueca. Está muy mal acomodado. El castaño respiró profundo. Hazlo rápido antes de que me arrepienta. Koneko asintió una vez. Tomó posición. Sujetó el brazo. Y entonces, crack.
¡Ah! El grito de Issei probablemente se escuchó por media mansión Gremori. Incluso algunos sirvientes afuera se sobresaltaron. Kiba cerró los ojos. Eve soltó un «Dios». Mientras tanto Rias apenas pudo contener la risa al ver a Issei completamente destruido sobre la cama. Koneko soltó lentamente el brazo ya acomodado. Listo. Issei permaneció inmóvil, con el alma abandonando lentamente su cuerpo. «Di adiós», murmuró con voz rota. Akeno sonrió dulcemente mientras acariciaba su cabello. Pero quedó perfecto, Issei-kun. El castaño tenía lágrimas reales en los ojos. Koneko-chan. La necómata inclinó ligeramente la cabeza. ¿Sí? ¿Eres aterradora, pequeña gatita?